palmas desde casa, adoremos juntos. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Decimos juntos, cámbiame. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Ven, esa es nuestra oración hoy. Esa es nuestra petición hoy, Señor. Nos acercamos a ti por medio de Jesucristo, aquel que es el abogado ante el Padre. Señor, y hoy, como lo acabamos de cantar, renueva nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados, límpiame de toda mi maldad. Y Señor, haz una nueva persona en mí. Padre, como el salmista lo expresaba, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que ese sea nuestro anhelo hoy, Señor, y siempre. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos de todo mal que pueda haber en nosotros. Purifica nuestras vidas, Señor, para que podamos ser obreros delante de ti, que no tienen de qué avergonzarse, que usan de bien la palabra de verdad. Señor, aquí está nuestra vida, tómanos. Somos tuyos, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu sacrificio. De muros rodeando estoy, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Nunca fallas. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel.
es fiel por siempre. Él es por siempre. Él es quien dice ser. Su fidelidad es para siempre. Levanta tus manos y exalta su fidelidad. Dile gracias por tu salvación, gracias por tu fidelidad, gracias porque te muestras a mi favor, Señor. No hay nada imposible para ti, Jesús. No hay nada imposible para ti. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. En ti confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, has sido fiel. Aplauso a nuestro Dios. Él es fiel por siempre. Su fidelidad es para siempre, nunca cambia. Es el mismo de ayer, hoy y por siempre y por los siglos. Él es Dios, Él es Rey y Él es digno de suprema alabanza. Amén. Te invito a que abras la Biblia junto conmigo en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, versículos del 13 al 15. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 13 al 15. Y dice la palabra de Dios: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, de parte de Dios dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Versículo 15 dice: daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Dios es nuestra fuente de todo recurso. Él es la fuente de todo poder. De Él emana toda la vida. Él es nuestra provisión. Gracias, Jesús. Te invito a que pidas esta lluvia del Señor a tu vida. Y como lo acabamos de leer, Él es fiel a su palabra y Él lo hará. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor. Que como lluvia tu amor caiga en mí. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir. Que como lluvia tu presencia
presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Decimos juntos, Santo Dios, Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia, que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. haz una petición en este día. Dile, lléname, Señor, lléname, soy tuyo, lléname, sáciame. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, Tu presencia, en tu presencia, que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en tu mí, presencia donde hay plenitud de gozo. Donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en Incline su cabeza, vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos hable, que nos confronte una vez más y que nos haga una invitación de amor a cada una de nuestras vidas. Usted ore ahí en donde está. Señor Jesús, te agradezco mucho por esta oportunidad que tenemos de una vez más prepararnos para escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de la Biblia, Señor. Haz que cada renglón, cada línea que aquí leamos sea una fuente de poder para transformar nuestras vidas y para llamarnos a esa novedad de vida que tú quieres que vivamos, que tú quieres que tengamos. Danos un corazón sensible, danos una mente abierta y un oído, Señor, que esté atento para oír, entender y aceptar tu llamado para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. He titulado este sermón Sube y Baja. Diga desde casa, sube y baja. Algunos que tienen alguna edad van a pensar en la película de Cantinflas, que en el año del 50 y tantos grabó. Él era una persona que estaba en el elevador y se llama Sube y Baja porque él era el
¿cómo le llaman? El botones del elevador o el elevadorista. Y entonces subía y bajaba, sube y baja. O alguien pensará en sus años de infancia en el parque, en aquel jueguito que tenía dos lados y en medio había un tubo, y entonces uno bajaba y el otro subía, y luego al revés, uno tenía que encontrar a alguien más o menos de su complexión, de su estatura y de su peso para que el juego tuviera sentido. Luego había los hermanos malvados, ¿verdad? Como yo tuve un hermano que a veces me hacía travesuras, que me dejaba ahí arriba y yo ya bájame, pero como él pesaba más y tenía más fuerza, pues se quedaba ahí abajo, hasta que ya por fin librábamos ese tiempo de juego que a veces se convertía en pesadilla. Alguien pensará en sube y baja, quizá en la famosa frase tan filosófica: todo lo que sube tiene que bajar. Y eso a veces lo decimos en el sentido que la vida da muchas vueltas, que es como una montaña rusa. Es una forma de filosofar con respecto a la vida, de cómo a veces estamos arriba, pero cómo a veces también estamos abajo. Y regularmente recuerdan esto los que están abajo, y los humilla a alguien de arriba, dice: pero la vida da muchas vueltas, no siempre se está arriba. Es como una montaña rusa, sube y baja, sube y baja. Esto para hablar precisamente de la inconsistencia de la vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos muy bien, a veces estamos muy mal, a veces nos van las cosas bien, a veces no nos van tan bien. Pero no es de lo que quiero hablar hoy, precisamente hoy no. Hoy quiero hablar de cómo Dios nos invita a subir para bajar. Puede decir usted: subir para bajar. Se lo quiero explicar. No estoy diciendo bajar para subir. Ojo, no es que tirarme a la humillación, como alguien ha dicho, no, te tiras para que te levanten. No es bajar para subir, es subir para bajar. Y mire, hay muchos ejemplos en las escrituras que pudiera yo utilizar. Por ejemplo, Noé tuvo que subir al arca para que viniera el diluvio, ser salvo y después bajar. Tuvo que subir para bajar. Moisés tuvo que subir al monte Sinaí, hablar con Dios, recibir la ley de Dios, para después bajar con la ley, mostrársela al pueblo y organizar la parte religiosa o el punto de encuentro con Dios. De hecho, en Éxodo 32, Dios es el que le dice a Moisés: aquí estás muy contento conmigo en mi presencia, pero tienes que bajar porque el pueblo de Israel ya se ha corrompido. Mientras abajo estaban adorando al becerro, ¿se acuerda? Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Entonces Moisés tuvo que subir para también después bajar. Hay que subir, pero también hay que bajar. Permítame explicar lo que quiero decir con subir y bajar. Para mí, subir representa mi momento con Dios. Ese momento en donde me encuentro con Él, mi monte Sinaí, mi arca, en donde estoy a salvo con Dios. Esos momentos en donde recibo su presencia, recibo su respaldo, en donde escudriño su palabra, en donde Dios me toca. Eso es subir, ese momento con Dios, para después bajar. El bajar para mí representa mi vida de servicio cristiano. Es decir, mi tema de hoy es: tengo que subir para bajar. Sube y baja. La vida del cristiano se trata de sube y baja. Mi encuentro con Dios, mi vida de servicio. Mi encuentro con Dios, mi vida de servicio. No todo puede ser mi vida de servicio sin mi encuentro con Dios, ni tampoco todo puede ser solo mi encuentro con Dios y dejar que el mundo se pierda. Tengo que subir para bajar. Tengo que subir, pero también tengo que bajar. Sube y baja. Y no es la navaja, es la vida del cristiano. Sube con Dios y baja para dejarse usar por Dios. Mateo capítulo 17, este es el pasaje que quiero tomar como un pasaje central. Y no me voy a centrar en Jesús, me voy a centrar principalmente en Pedro, que es uno de los personajes que están ahí, que son testigos de cuando el Señor sube a la montaña. Se lleva a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y una vez estando en la montaña, entonces se transfigura y ellos ven la gloria de Dios en Cristo. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio en el capítulo 1, creo que es por esta experiencia que él dijo: y vimos su gloria. O sea, él era uno de los que vieron la gloria de Cristo. Jesús se transfiguró, para los que no recuerdan ese pasaje o ese evento. Vino la gloria, su cuerpo resplandeció, sus ropas resplandecieron, y de pronto aparecieron Moisés y Elías platicando con él. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Verdad que sí son bien necios los humanos? Etcétera. Platicaron y Jesús decía: pues sí, pero aquí hay que estar, hay que hacer la obra del Padre. Y ahí a Pedro, en ese evento,
se le ocurrió una gran idea, como las grandes ideas que tuvo Pedro a lo largo de su vida que nos relatan los evangelios. Estoy en Mateo capítulo número 17 y quiero que usted vea conmigo cuál fue la idea de Pedro en el versículo número 4. Cuando estaban en aquel momento, estaban Pedro, Jacobo y Juan, Jesús transfigurado, la gloria de Dios sobre él. Vieron a Moisés y Elías, voltearon quizá unos con otros y dijeron: ¡qué padre! Esto representa cuando a veces nosotros estamos en algún retiro espiritual, en algún campamento, en alguna actividad espiritual y nos sentimos como en las nubes, vemos la gloria de Dios y eso es bueno ir a campamentos, es bueno buscar momentos espirituales, congresos de alabanza, etcétera. Pero todo el que sube con Dios tiene que bajar a desarrollar el servicio que Dios nos ha encomendado. La idea de Pedro, cuando se encontró en aquel momento de éxtasis espiritual, la idea fue la siguiente, versículo 4 de Mateo 17. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, tengo una idea, Señor. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, o sea, no eran ni para ellos, ¿verdad? O sea, eran una para ti, una para Moisés y una para Elías. O sea, queremos seguir aquí. Esto que estamos viendo es maravilloso, llena nuestro corazón. Estamos viéndote glorificado. Wow, jamás pensamos ver a Moisés y Elías. Pedro le dice: Señor, si quieres, entre nosotros 3 hacemos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. O sea, este es el clásico cristiano de quedémonos aquí. Pero Jesús, que vino a darnos ejemplo de cómo debemos vivir, no aprobó esta idea de Pedro. Ellos habían subido a la montaña, iban a tener un punto de encuentro con Dios. Jesús muestra su gloria. Y mire que el que quizá más se quisiera quedar era Jesús, porque ya tenía algunos años aquí, entre pura racita, entre pura incomodidad, entre pura cosa. Pero no fue así. Jesús nos enseña, y le enseñó a Pedro en esta ocasión, que sí, es importante subir a tener mi encuentro con Dios, a ver la gloria de Dios, a recibir la gloria de Dios. Pero la vida del cristiano también se trata de bajar de ese encuentro con Dios para desarrollar mi servicio cristiano. Mire lo que le respondió Jesús. Présteme atención y abra su corazón. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz que salió desde la nube y decía: es la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, o sea, me agrada, tengo complacencia. Y luego les da una orden: a él oí. Al oír esto, versículo 6, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levántense y no tengan miedo. Y cuando ellos estaban en su asombro, en aquel éxtasis espiritual, alzaron los ojos y la visión había terminado. Ya no estaba nadie sino Jesús solo. ¿Y para qué los levantó Jesús de ahí? El versículo 9 creo que es fundamental en lo que hoy quiero decirte de parte de Dios. Sube y baja, mi encuentro con Dios, mi servicio cristiano. Esa es la vida diaria que el cristiano debe de tener. Jesús los levantó y les dijo: ya, no tengan miedo, aquí estoy. Vieron a Jesús solo. Lo siguiente que hicieron es que descendieron del monte. Cuando ellos descendieron del monte, usted sabe qué estaba pasando acá. Los discípulos de Jesús estaban tratando de liberar a un endemoniado. El padre del muchacho estaba muy angustiado, él quería que alguien lo ayudara y había acudido a los discípulos de Jesús. Creo que realmente quería encontrarse con Jesús, pero Jesús en ese momento no estaba, andaba en el monte con Jacobo, Juan y Pedro. Y cuando descendió Jesús, los discípulos restantes estaban intentando hacer una liberación de aquel muchacho que estaba poseído. Cuando Jesús desciende y ve el alboroto, versículo número 10, dicen, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Jesús les respondió, o sea, venía dialogando con sus discípulos y les dijo, ya Elías vino, que era Juan el Bautista, y restaurará todas las cosas, mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, es a donde quería llegar, vino a él este hombre, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, yo creo que les dijo a Pedro, Jacobo y Juan, les dije que había que bajar, pero no solo les dijo a ellos esto, sino que les dijo, ay, incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganme al muchacho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada les será imposible. Creo que el relato está completo, la mayoría de nosotros lo conocemos. Jesús termina con una gran declaración diciendo, hay cosas que necesitan oración y ayuno. Pregunto, ¿a qué había subido Jesús al monte? A mostrar su gloria, a empaparse del Padre, a empaparse de su gloria, y había descendido a hacer una liberación. Ahora, ¿cuál había sido la idea de Pedro? Volvamos un poco al relato. Mientras estaba Jesús glorificado, Moisés y Elías, la idea de Pedro fue, quedémonos aquí. O sea, ¿ya para qué vamos allá? Sigamos aquí, esto está con ganas. Muchas veces a ti y a mí nos dan ganas de quedarnos en ese éxtasis espiritual con Dios. Cada mañana cuando despertamos, doblamos nuestras rodillas, abrimos la palabra, Dios comienza a llenar nuestro corazón. Pero tú y yo sabemos que no podemos quedarnos para siempre ahí en las enramadas, sino que dará el horario, dará la hora y tendremos que ir a trabajar. Tendremos que encontrarnos con gente en necesidad. Tendremos que encontrarnos con gente que en ocasiones nos quiere sacar de quicio. Y tenemos que enfrentar nuestro servicio cristiano llenos de la gloria de Dios. Parece en esta idea que Pedro tuvo que lo que Pedro quería era evitar bajar y terminar con ese momento y decir, vamos a bajar y va a haber un gentío y van a querer hablar con Jesús y le van a pedir cosas, etcétera. Sin embargo, Jesús nos enseña que la vida cristiana se trata de sube y baja, subir mi encuentro con Dios y bajar mi servicio cristiano. Creo que la mayoría de nosotros como cristianos sabemos esto. Quiero atreverme a decir que la mayoría sabemos esto. Debemos tener un encuentro diario con Dios. Usted diga amén si así lo cree desde casa. Debemos tener un encuentro diario con Dios. La pregunta es si lo tenemos. Y la pregunta es a qué hora lo tenemos. Y debo decir lo segundo, también debemos desarrollar nuestro servicio cristiano como iglesia, que es compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a la gente que se pierde. Debemos tener nuestro tiempo con Dios y debemos realizar nuestro servicio cristiano. Pero ¿qué debe ser primero y qué debe ser después? De acuerdo a este ejemplo y de acuerdo a mi experiencia cristiana y de acuerdo a las escrituras, lo primero que debemos de hacer si queremos desarrollar nuestro ministerio es llenarnos de la gloria de Dios. Creo que esas fueron las palabras de Jesús antes de irse, ya resucitado. Cuando habló con sus discípulos les dijo, no se muevan, todavía no vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando sean llenos del Espíritu Santo recibirán poder y entonces podrán bajar, podrán hacer la obra que les estoy encomendando de predicar el Evangelio a todas las naciones. Mateo 17 es un ejemplo clarísimo de cómo hay hombres que quieren o quisieran quedarse solo en la montaña, solo subir, solo estar con Dios, y eso es bueno. Ver la gloria de Dios, recibir su presencia, recibir su Espíritu Santo, tener y verlo con el rostro resplandeciente y nosotros mismos sentirnos llenos de Dios.
Pero este pasaje me enseña que mientras nosotros estamos con Dios, hay un mundo que se pierde. Hay personas que tienen tremendas necesidades. Hay endemoniados que necesitan ser liberados. Hombres que necesitan ser sanados. Personas que necesitan ser transformadas por el poder de Dios. Y es ahí donde entramos tú y yo como iglesia. Fuimos escogidos por Jesús para ser la luz del mundo, la sal de la tierra y llevar el poder de Dios a los que nos rodean. Pero antes tenemos que subir. Diariamente tenemos que ir a la cumbre, subir para bajar, como Noé, como Moisés, como Jesús, como Pedro tenía que entenderlo. No todo puede ser mi tiempo con Dios y ya. Hay que bajar de la cumbre y ver las necesidades y escuchar a la gente que nos grita, que nos rodea y que nos dice: necesito que alguien me hable de Dios. Me siento encadenado, me siento prisionero, me siento infeliz, me siento insatisfecho y no sé ni por qué. Y es ahí donde tú y yo, llenos de la gloria de Dios, porque ya subimos, podemos bajar a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Son muy buenos los momentos en la montaña y son muy necesarios los momentos con Dios. Pero esos momentos con Dios deben de existir en la vida del creyente para tener esos momentos también en este mundo y hacer la obra de Dios en esta tierra. Pedro se quería quedar con la gloria de Cristo, Moisés y Elías, él no quería bajar. Sin embargo, ese tiempo en la cumbre, ese tiempo en la montaña, tenía el objetivo de darle las fuerzas a Jesús y a estos discípulos que entendieran, de darle el poder para entonces bajar a atender la necesidad de un muchacho lunático y de un padre desesperado. Y justo eso es lo que sucedió. Sabes, muchas veces nosotros quisiéramos quedarnos en esos momentos con Dios solamente, pero es necesario bajar de la cumbre, bajar de la montaña y escuchar las necesidades de la gente que nos rodea. Escúcheme, no para que usted las satisfaga, porque usted y yo no somos nadie para lograr esto, sino para permitir que esa gloria de la que nos llenamos una vez que subimos, podamos derramarla y reflejarla en la gente que nos rodea. Debemos de subir a tener nuestro encuentro con Dios, pero ese subir no es para quedarnos ahí, es para bajar y proseguir con la tarea que Dios nos ha dejado. No podemos prolongar indefinidamente nuestros momentos con Dios. Y escúcheme, nadie me malinterprete. No quiero decir que usted acorte su tiempo con Dios. Al contrario, quiero decir que usted debe aumentar ese tiempo con Dios. Si quiere dejarse usar por el Señor en este mundo, necesariamente tendrá que estar pasando tiempos con Dios. Algunos cristianos, me he topado a lo largo de mi vida con algunos cristianos que quieren que Dios los use, pero no pasan tiempo subiendo con Dios. Y eso es imposible que suceda, porque si no te llenas de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, pues Dios no podrá utilizarte. Quizá lo que tendrás que compartir a los demás será un poco de doctrina, un poco de teología, pero para que le compartas el poder y la presencia de Dios, necesitas pasar tiempos con Dios. Y una vez que recibes esa llenura de Dios, entonces ir a este mundo que tanto necesita que la gloria de Dios sea reflejada en nuestras vidas. Seguir las pisadas de Jesús es mucho más que simplemente tener momentos con Dios. No, Jesús venía de la gloria en el monte de la transfiguración y descendió a atender la necesidad de un padre desesperado, de un muchacho endemoniado. Y entonces ahí oró por él, lo liberó. Era tan fuerte la posesión de este muchacho que cayó como muerto, dicen los otros evangelios, y que la gente creía que estaba muerto hasta que Jesús fue por él, lo levantó y lo volvió a la vida, a una vida libre, a una vida como Dios la ha preparado para ti y para mí. ¿Sabes? Lo que quiero decirte con este relato es que las personas que más se parecen a Cristo son aquellos que suben para bajar, o que suben y bajan, como he titulado este sermón: sube y baja, no en un elevador, no en un jueguito, no viendo a Cantinflas, sino subimos a encontrarnos con Dios para bajar y hacer la obra de Dios.
Entiéndame lo que quiero decirles. Es muy fácil sentirse cristiano cuando uno está arriba. Cuando uno está con Dios, viene a la iglesia o ve cultos como estos y alaba y canta y le llega la palabra. Ahí es muy fácil sentirse cristiano. Pero muchas veces me temo que queremos esos momentos para evadir nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado abajo de la cumbre. Y sabes, esos momentos no pueden ser solamente para tu propia bendición. Esos momentos con Dios deben ser para tu bendición, pero deben ser para que seas recargado con el poder de Dios y entonces otros sean bendecidos a través de la obra de Dios en tu vida y a través de tu vida. El verdadero seguidor de Cristo aprende a subir para bajar y así vive. Y ese subir es encontrarte en lo secreto con Dios, encontrarte con la presencia de Dios para bajar, encontrarte con la gente necesitada y hablarle de la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. La fe cristiana, el seguir a Jesús, jamás debe ser solo para practicarla en nuestros momentos con Dios o en la iglesia. Debe ser para practicarla también en nuestra vida diaria. Ahora permítame ir al ejemplo que quise tomar, que es el ejemplo de Pedro, no tanto de Jesús, sino de Pedro. Cómo él tuvo la idea de quedarse y hacer 3 enramadas, se sentía tan a gusto, estaba tan lleno de la gloria de Jesús. Vio a Elías y a Moisés que él quería quedarse. Pero Jesús le enseñó que no todo puede ser esto, sino que abajo hay un mundo que necesita ayuda. Y Pedro entendió perfectamente el sube y baja en su vida cristiana. Entendió perfectamente que hay que subir para bajar. Déjeme presentarle solamente 3 ejemplos en la vida de Pedro y con esto quiero terminar, de cómo él aprendió a subir para bajar. Hechos capítulo número 1, si me acompaña allá. Voy a parafrasear, no tengo tanto tiempo para leer los 3 capítulos, pero yo quiero recordarle qué fue exactamente lo que hicieron los discípulos después de que Jesús les dio esta orden y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Pregunto, si usted conoce el relato, ¿qué fue lo primero que hicieron los discípulos después de que Jesús ascendió y se les perdió de la vista y se le presentaron los ángeles y les dijeron: así como lo han visto ir, un día lo verán regresar? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Y usted se va a dar cuenta en el versículo, en el capítulo primero, en los versículos siguientes inmediatos, lo primero que hicieron fue subir al aposento alto. Ahora, ¿qué representaba ese aposento alto? ¿Qué hacían en el aposento alto? Estoy en los versículos 12, 13 y 14. Del 13 dice: y entraron y subieron al aposento alto. Subir. ¿Y qué hacían en el aposento alto, hermano? Medite, por favor. No solo subían para verse unos a otros y decir: ay, qué bueno que estás aquí. No, ¿a qué subían? A encontrarse con Dios, a tener tiempos profundos de oración, a buscar el rostro de Dios, a buscar el poder del Espíritu Santo. Seguramente sus oraciones en ese tiempo del aposento alto, que no fueron de 1 hora ni 2 horas, fueron de días. Seguramente esas oraciones eran: Señor, cumple tu promesa, envía al Espíritu Santo, llénanos de ese poder. Pedro entendió perfectamente que primero había que subir. Pero ahora, por favor, entienda lo que le quiero decir, porque lo que quiero mostrarle de Pedro es que él entendió que había que subir, pero ese subir era para bajar. En el monte de la transfiguración, Pedro nomás quería estar arriba. Dijo: hagámonos 3 enramadas, quedémonos aquí. Y Jesús le enseñó: no, Pedro, hay momentos con Dios, pero hay momentos en que hay que bajar a ayudar. Y Pedro lo entendió, tan lo entendió que estuvieron en el aposento alto. Él, como el líder probablemente o seguramente de esos primeros creyentes que subían al aposento alto, pasaban tiempo con Dios y pedían el poder y pedían la gloria de Dios. Hasta que esa gloria fue derramada y fue enviada a través del derramamiento del Espíritu Santo. Cayó el Espíritu Santo en el lugar que estaban congregados. Estoy en el capítulo 2. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí Pedro me muestra que entendió que había que subir para bajar. Cuando fue lleno del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y estaba un momento de éxtasis espiritual, de esos que no nos queremos perder, que no nos queremos ir del culto, que no nos queremos ir de la iglesia, que quisiéramos quedarnos de campamento, que quisiéramos que el congreso durara meses.
Pedro había entendido que ese poder había que usarlo abajo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, yo quiero que imagine ese momento de éxtasis espiritual. Vino un viento recio, sopló sobre ellos, sintieron que en su interior algo se quemaba, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y a lo mejor para muchos quisiéramos quedarnos en esos momentos, pero Pedro había aprendido que había que subir para después bajar. Inmediatamente que fue lleno del Espíritu Santo y que comenzaron a sorprenderse los que estaban alrededor y tenían preguntas: ¿cómo es que esto sucedió? Pedro inmediatamente dejó ese momento de éxtasis para comenzar a predicar el evangelio de Jesucristo. Había a su alrededor almas necesitadas, almas que necesitaban encontrarse con Jesús, y entonces Pedro les habla de Cristo, les habla de sus pecados, pero también les habla de lo que Cristo había hecho en la cruz para que el perdón de sus pecados fuera realidad y fueran libres. Y en aquel momento hubo miles de convertidos, porque Pedro había aprendido a subir para bajar. La vida del cristiano sube y baja, pero no en inconsistencias de fe, no en hoy bien, mañana mal, sino subir con Dios para bajar a este mundo y hacer la obra de Dios. Como 3,000 hombres se convirtieron, sin contar mujeres y niños. El segundo ejemplo que te quiero mostrar de cómo Pedro había aprendido a subir para bajar está nada más y nada menos que en el capítulo siguiente, el capítulo 3. Si usted nota, era la costumbre de Pedro, ahora era la costumbre subir al templo que se llamaba La Hermosa. Dice así literalmente: Pedro y Juan, capítulo 3, verso 1, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿A qué subían al templo? Otra vez, ¿a qué subían? ¿A qué sube el cristiano? A encontrarse con Dios, a llenarse de Dios, a recibir los propósitos de Dios, a recibir la gloria de Dios, para que esa gloria sea reflejada. Y una vez que subimos y nos encontramos con Dios, podamos bajar. Y cuando subieron a la hora de la oración, aún ahí cuando iban se encontraron con alguien que estaba necesitado, un cojo ahí en la entrada pidiendo una limosnita. ¿Se acuerda qué hizo Pedro y Juan? Lo miraron fijamente a los ojos y entonces le dijeron: no tenemos dinero, pero lo que tenemos te podemos dar en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y entonces en aquel momento dice ahí el versículo número 7 que le tomaron de la mano, lo levantaron, se le afirmaron los pies y aquel cojo recibió un milagro. Hay tanta gente hoy que necesita milagros, y yo pregunto: ¿quiénes de nosotros estamos dispuestos a subir para bajar? Ojo, no te pierdas, primero hay que subir. Nadie quiera bajar sin antes subir, porque entonces no está bajando de ningún lado. Hay que subir con Dios para bajar. Y ahí sucedió un milagro precioso, porque Pedro había entendido ¿de qué se trata la vida cristiana? De subir para bajar. Hay un mundo que necesita a Jesús. Hay un mundo que se pierde diariamente en sus vicios, sus dolores, sus afanes, sus problemas. Y hoy Dios necesita más Pedros que entiendan de lo que se trata la vida cristiana. Sube y baja, sube y baja. Encuéntrate con Dios y a su obra. El tercer ejemplo que tengo de Pedro no es menos impactante. Está en Hechos capítulo número 10. Estaba en su casa Pedro. Usted conoce esta historia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, y era un hombre piadoso. Y ese Cornelio recibió una visión de Dios y le dijo: ve por Pedro. ¿Cuál Pedro? Pues ve aquí a esta ciudad, a esta dirección, y ahí preguntas por un tal Pedro, y él te va a decir qué hacer. Y así fue. Cornelio envió a unos mensajeros a la dirección, a la ciudad señalada. Pero entiéndame, antes de que estos hombres llegaran, ¿qué hizo Pedro? Otra vez subió a la azotea. Esto está ahí en el versículo número 9. Al día siguiente, mientras estos mensajeros iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿A qué subió? ¿A colgar la ropa?
Subió a tomar un poco el sol. Subió a orar. Subió a la azotea y oraba. Y cerca de la hora sexta tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y tuvo una visión. ¿Se acuerda de esa visión? Aquel lienzo. Y aquella voz que le decía: mata y come. Y Pedro primero no entendía. ¿Cómo? Si jamás he comido nada inmundo. Pero esa visión terminó con una orden del Espíritu Santo a Pedro. Dijo: Pedro, ya tuviste esta visión. Y Pedro estaba bien emocionado oyendo a Dios. ¿Cómo? Y luego el Espíritu Santo le dice: Pedro, ya, silencio, baja, porque allá abajo están dos hombres preguntando por ti. Ve con ellos. Y Pedro, sin titubear, porque había aprendido a subir para bajar, lo hizo en el aposento alto para predicar, y se convirtieron 3,000. Lo hizo en el templo y sanó a un cojo. Ahora lo hizo en su azotea. En todos los casos iba a orar, iba a encontrarse con Dios, subir para bajar. Y en este caso recibió a aquellos hombres que preguntaron por él, y sin titubear dijo: mañana tomamos camino, voy con ustedes. Dios me acaba de mostrar que voy con ustedes. Y cuando llegaron a aquel lugar en donde estaba Cornelio con su familia, había personas tan necesitadas de Dios. Y le hablan con Pedro, parafraseo, y le dicen: Pedro, tuvimos esta visión y Dios nos dijo que fuéramos por ti. ¿Qué tienes que decirnos? Y entonces Pedro comenzó a hablar del evangelio de Jesús, del perdón de los pecados, de la vida nueva que hay en Cristo. Y en aquella misma hora, Cornelio con toda su familia y todo el gentío que había juntado se entregaron a Jesús, abrieron su corazón y fueron llenos del Espíritu Santo. Mientras Pedro todavía les predicaba el evangelio, se derramó el Espíritu Santo. Pedro había aprendido a subir para bajar. Mi pregunta para ti es si tú ya lo has aprendido. Mi pregunta para ti es si cada día subes con Dios para bajar a este mundo y hacer su obra. Mi consejo para ti es que lo hagas de mañana, para que te llenes de la gloria de Dios y comiences tu día viendo en dónde Dios te quiere usar. Pedro entendió que había que subir para bajar. Lo entendió en aquel Mateo 17, cuando dijo: hagamos unas enramadas. Y Jesús le dijo: no, Pedro, no queremos enramadas. Abajo hay gente que nos necesita. Dios te está llamando a ti, como me llama a mí, otra vez, a subir para bajar. Que tu sube y baja sea constante, que sea diario, porque ambas cosas son esenciales. No todo se trata de servicio cristiano, hay que subir con Dios. No todo se trata de tu encuentro con Dios, hay que hacer servicio cristiano. Sabes, cuando tú subes y bajas, y aquí viene una ironía tremenda y una paradoja tremenda. Cuando tú vives en sube y baja, lo que va a pasar con tu vida es que en vez de ser inconsistente, será una vida consistente con Dios. Momentos con Dios y una vida de servicio. Y Dios hoy te llama a subir y bajar cada día de tu vida. Cierra tus ojos un momento y ora. Si Dios te está llamando, si has abandonado el subir, Dios te llama otra vez a subir. O quizá te has olvidado de bajar. Dios te está llamando a subir y bajar, subir para bajar. Sube y baja todos los días. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás
a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Señor, enséñanos a subir y bajar cada día. Recuérdanos que es necesario subir para poder bajar. Me lo dice Noé, que tuvo que subir al arca, confiar en ti, y luego, tiempo después, pudo bajar salvo de aquella perdición que había sucedido. Me lo grita Moisés, que tuvo que subir al monte Sinaí, pero después de tener ese momento contigo tan precioso, lleno de tu gloria, hablando contigo cara a cara, tú mismo le dijiste, Dios, que bajara porque el pueblo lo necesitaba. Señor, esto me lo muestra Jesús cuando en el monte de la transfiguración se glorificó y estaba en un momento precioso, pero tuvo que terminar ese momento y tuvo que descender porque abajo había un hombre necesitado y un muchacho que le urgía un toque de él. Pedro lo aprendió, Señor, y luego Pedro me lo muestra, a subir para bajar. Estuvo en el aposento ahí muchos días orando y orando y orando, y cuando fue lleno del poder y vio tu gloria, descendió a predicar, a evangelizar, a hablar de tu mensaje, y ahí fueron tocados como 3,000 hombres. Señor, me lo enseña Pedro, que subía al templo de la Hermosa a la hora de la oración, encontrarse contigo, y aún ahí estaba un hombre necesitado, y aún ahí fue usado por el poder de tu Espíritu Santo para sanar y hacer un milagro glorioso y portentoso. Me lo grita Pedro, que subió a la azotea, tuvo un éxtasis espiritual, pero hubo el momento de cerrar con esa visión y ese momento para poner en práctica lo que tú le estabas mostrando. Señor, ahora quiero aprenderlo yo quiero ser, Señor, ese hombre que cada día sube contigo, que sube a tu presencia, que me lleno de ti, Señor, pero no para quedarme solo con una experiencia para mí, sino para descender y darme cuenta de la necesidad que la gente tiene. Señor, no me permitas tener ideas solamente de quedarme y hacer enramadas en esos momentos o con esos momentos de mi día. Señor, ayúdame a descender de la montaña, a bajar y a darme cuenta de la necesidad que la gente tiene para hablarles de ti, para tener tu poder, Señor, y que sean transformados. Quiero que me uses, Señor, pero jamás podrás usarme si no entiendo que se trata de subir y bajar. Subir mi encuentro contigo cada día para bajar y hacer tu obra lleno de tu poder. Levanta una iglesia, Señor, que suba y baje todos los días. Levanta una iglesia que se encuentre contigo en su aposento horas, tiempo profundo, pero después que termine ese momento y vaya al mundo y predique y haga tu obra, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Cante si puede. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto esperé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Dígale así: te pertenezco, Señor. Haz con cada uno de nosotros lo que tú quieras hacer, Señor. A cada uno nos has llenado de llamados, dones, talentos, ministerios, que no solo queramos usarlos, Señor, en la iglesia o para nosotros mismos en nuestra alcoba contigo, Señor, que nos demos cuenta que hay todo un mundo que espera por nosotros, Señor,
para que lo que hemos recibido de ti lo podamos transmitir a ellos, Señor, que te necesitan. Ayúdanos a ser cristianos que suban cada día para bajar cada día. Quita de nosotros, Señor, la flojera del subir o la flojera del bajar, y danos la energía, el poder de tu Espíritu Santo para subir cada día, encontrarnos contigo, llenarnos de ti y bajar a hacer tu obra y encontrarnos con la gente necesitada y hablarles del Evangelio de Jesucristo que puede transformar sus vidas. Señor, úsanos en medio de este tiempo, en medio de esta generación, en medio de este mundo que nos grita que te necesitan y que te anhelan y que están en problemados como este hombre. Señor, yo también quiero aprender a subir para bajar. Me quiero comprometer contigo, Señor, el día de hoy a que no pase ni un solo día sin que yo suba y baje, suba y baje, suba y baje. Señor, ayúdame para subir desde temprano y entonces vivir mi día bajando y viendo la necesidad y hablando de ti. Lléname de tal manera, Señor, que yo sea un reflejo de tu gloria, que al recibir tu gloria y verte en toda tu majestad, esa gloria, Señor, me llene y entonces yo sea un reflejo de esa gloria y la gente que me vea, te vea a ti, Señor. Ayúdame a ser un cristiano que sube y baja todos los días de mi vida. En tu nombre he orado, Señor Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Sube y baja y que el Señor te bendiga.